Les invito a tener un momento de oración antes de comenzar la meditación en la palabra de Dios en esta mañana. Oramos. Amado Padre, vamos ante tu presencia. Damos gracias porque nos permites el privilegio de estar reunidos, el privilegio de estar juntos, la bendición de poder vernos, de poder saludarnos, de poder alentarnos, animarnos los unos a los otros. Y ahora, Señor, también damos gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, poder meditar en ella, ser animados, enseñados, alentados, fortalecidos, Señor, por las aguas vivas, Señor, estos ríos de agua viva, Señor, que son tu palabra, que refrescan nuestro espíritu, que nos sustentan, que nos alimentan. Te damos gracias, Señor, por ello. Dirige tú todo lo que se diga, Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas, y que nosotros, Señor, seamos oidores atentos, oidores prestos a retener cual buen tesoro, cual precioso tesoro que es tu palabra, retenerla en nuestras vidas y a través de eso, Señor, poder ser edificados, crecer espiritualmente, fortalecernos y día a día, Señor, ir madurando en nuestro avanzar y en nuestro vivir cristiano. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendamos todo en tus manos, agradeciendo tu misericordia, tu bondad y todas las bendiciones que hasta aquí tú nos has dado. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada, ¿no es cierto? Estuvimos ahí compartiendo, nuestro pastor estuvo compartiendo, ¿no es cierto? En esta línea que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Sobre la doctrina del Evangelio. Estuvimos hablando sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Salvador, la semana pasada. Bueno, siguiendo en eso, hoy día vamos a hablar, vamos a mirar sobre la resurrección de nuestro Salvador. La resurrección de nuestro Salvador. Un tema que es importante no olvidar. Muchas veces nosotros cometemos el error, ¿no es cierto?, de entregar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de salvación. Muchas veces nosotros entregamos el evangelio presentando, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario. Pero la verdad que el evangelio no termina ahí, el evangelio sigue y el evangelio incluye y considera la resurrección, porque también es parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y es lo que vamos a mirar hoy día. Es lo que vamos a mirar hoy día. La resurrección de nuestro amado Salvador, al igual que la muerte, como veíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, era parte del plan perfecto de redención. Hay el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 23 y 24, ¿no es cierto?, nos dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claramente ahí Dios levantó, ¿no es cierto? También estaba considerado en el plan, en esta obra redentora, ¿no es cierto? Pensada, ideada, estructurada, diseñada, ¿no es cierto? Antes de la fundación del mundo estaba considerado lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También ahí, en la carta de Pedro, ¿no es cierto? En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, nos dice claramente, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuimos rescatados, ¿no es cierto?, de donde estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo fuimos rescatados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, como podemos ver, hermanos, desde antes, el plan de Dios siempre consideró la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección. Siempre estuvo considerada la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con relación a esto, entonces, ahora ya entrando en tema, vamos a mirar las profecías, ¿no es cierto?, relacionadas con la resurrección. Y aquí, al mirar las profecías, hermanos, hay un detalle interesante, hay un detalle que me llamó mucho la atención al poder mirarlo. Pero comencemos. Primero, si vemos en el libro de los Salmos, capítulo 16 y versículo 10, aquí está hablando David, el rey David, ¿no es cierto? El rey David dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Claramente aquí el rey David, en este salmo y en este versículo, está haciendo referencia al Mesías que vendría. Está haciendo referencia al Mesías futuro, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿no es cierto?, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que quede ahí, ¿no es cierto?, los lazos de la muerte no iban a estar sobre él. Y aquí está el detalle interesante, hermanos, vamos a mirar varios pasajes, pero en la palabra de Dios, el que más profetizó sobre la resurrección fue el mismo Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que más habla sobre su resurrección. La verdad, hermanos, es que alguien tenga la capacidad de poder decir, o sea, se atreva, ¿no es cierto?, a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, va a pasar esto conmigo y va a suceder esto y yo voy a morir, pero después, cuando esté muerto, después a los tantos días yo voy a volver a vivir. La verdad es que eso es impresionante. Humanamente es imposible que nosotros tengamos esa capacidad. La verdad es que nosotros día a día, ¿qué hacemos? Nos planificamos, ¿no es cierto? Planificamos nuestra semana, muchas veces nuestros compromisos, pero siempre con la incertidumbre de si podremos lograr concretarlos plenamente. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, Él, con precisión, Él con autoridad, con detalle, ¿no es cierto?, fue capaz de predecir, ¿no es cierto?, de profetizar en realidad lo que iba a suceder. Dice ahí el Evangelio, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 21. Desde entonces, llegó un momento en que desde ahí en adelante el Señor Jesucristo constantemente les recordó a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿no es cierto?, cuál iba a ser el proceso de la obra redentora. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él empezó, ¿no es cierto? Él constantemente les enseñó a los suyos que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Otro pasaje tenemos ahí en Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19, dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, refiriéndose, ¿no es cierto?, a él mismo, el Hijo del Hombre, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, refiriéndose, ¿no es cierto?, al castigo y al martirio que iba a recibir de parte de las autoridades romanas, ¿no es cierto?, de los soldados romanos. Mas al tercer día resucitará. Con certeza, con autoridad, más al tercer día resucitará. No hay dudas en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos también, capítulo 9, versículos 9 y 10, dice, y descendiendo ellos del monte. Esto fue en el momento, ¿no es cierto? Aquí habla específicamente a los discípulos que le acompañaron durante la instancia de la transfiguración. Y les dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado
de los muertos, que esperaran que esto que ellos habían presenciado podía ser público, pero después que Él resucitara. Y dice, y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Quedaron, ¿no es cierto?, con esa duda, ¿a qué se referirá? ¿Qué quería decirnos con esto de resucitar de los muertos? Ellos tenían esa inquietud. Bueno, más adelante vamos a mirar unos pasajes que nos aclaran un poquito estas conversaciones y estas discusiones que ellos tenían, ¿no es cierto? Y otro pasaje ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Como podemos ver, hermanos, hay más pasajes en los evangelios, hay más pasajes donde nuestro Señor Jesucristo habla sobre su muerte y su resurrección, pero como podemos ver en todos ellos, no hay ninguna duda, no hay ningún porcentaje de incertidumbre. Nuestro Señor Jesucristo fue claro, nuestro Señor Jesucristo fue contundente, fue absoluto. Iba a morir, pero iba a resucitar. Él profetizó su resurrección. Él profetizó su resurrección, que iba a levantarse de los muertos, que no iba a permanecer en el sepulcro, que la muerte no tendría victoria sobre él. Entonces, estas son algunos de los pasajes donde se nos habla y se nos enseña y se nos muestra, una vez más, otro aspecto de la maravillosa y de la total y absoluta soberanía de nuestro Dios, de nuestro Señor. Él iba a resucitar. Nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. Bien, pasando a otro punto, ¿no es cierto? Ahora, el por qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenía que resucitar? Porque una cosa es que lo hiciera, ahora, ¿para qué? Necesitamos entender para qué tenía que resucitar. Y el primer propósito, uno de los tantos, vamos a mirar algunos nomás en esta mañana, pero uno de los propósitos por los cuales él tenía que resucitar era para validar la fe y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La autenticidad de la fe cristiana está respaldada por la resurrección. La autenticidad de nuestra fe, hermanos, creemos y tenemos fe en un Cristo vivo. Nuestro Señor Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Y eso le da validez a nuestra fe y le da validez a su obra redentora. Por favor, miramos ahí el pasaje de Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 16 y 17. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene tal importancia en el Evangelio que si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no se hubiera levantado de los muertos, esa tumba no estuviera vacía, nuestra fe sería vana. No tendría sentido nuestra fe. Pero nuestra fe es válida, nuestra fe es verdadera, nuestra fe es sólida, nuestra fe es segura, porque nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. La muerte no pudo sobre él. Con relación a esto, permítanme hacerles un pequeño comentario. Hay un libro, ¿no es cierto?, es que escrito por un hermano, por un creyente, que se llama El caso de Cristo. Lee Strobel se llama él. Y es interesante ver cómo él escribe este libro contando su vivencia, su experiencia. ¿Y en qué consistió esto? Consistió en que cuando él, ¿no es cierto?, era joven,
él ya llevaba un par de años casado, ¿no es cierto? Su esposa llegó al Evangelio, su esposa fue alcanzada por la obra redentora de Cristo. Y él, que se consideraba ateo, él se propuso, él era un periodista destacado, ¿no es cierto? Él se propuso como periodista hacer una investigación para poder demostrarle a su esposa que su fe era vana, que su fe no tenía sentido. Y en ese buscar, uno de sus colegas que era creyente lo desafió y le dice, mira, la fe, nuestra fe, la fe de los cristianos, la fe de los creyentes descansa sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres capaz de demostrar que Jesucristo no resucitó, tienes todas las evidencias para mostrarle a tu esposa que su fe es vana. ¿Cuál fue el resultado? Es interesante poder leer todo el testimonio de este hermano, pero el resultado, ¿cuál fue? El resultado fue que él terminó por las evidencias, reconociendo, por la obra del Espíritu Santo en su vida, terminó reconociendo a Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque la resurrección es verdadera, porque no habían evidencias en contra de la resurrección. No habían. Entonces, damos gloria a Dios, honramos a nuestro Señor, porque nuestra fe es verdadera, porque sí, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Otro pasaje, o sea, un texto aquí de un teólogo, de un teólogo inglés, Lytton, dice, la fe en la resurrección es la piedra principal en el arco de la fe cristiana. Cuando se le quita, todo lo demás cae inevitablemente y se convierte en ruinas. Hermanos, no sé si nos alcanzamos a dar cuenta o nos estamos dando cuenta o a lo mejor ya lo sabíamos, pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una pieza fundamental en el Evangelio, así como es la cruz de Cristo, así como es su sangre derramada, así como es el que Él se haya ofrecido voluntariamente a pagar el precio por los pecados de la humanidad. Cada parte, cada pieza de la obra redentora es fundamental y la resurrección también es fundamental en la obra redentora. Otro propósito de la resurrección es validar el poder de Cristo. Para validar el poder de Cristo. Los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Todos fueron con la evidencia, con el propósito de demostrar que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, que Él era la segunda persona de la Trinidad, el justo, el único justo, muriendo por los injustos. Validar el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí el Evangelio de Juan? Capítulo 10 y versículo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 18 dice, nadie me la quita. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y justamente con relación a este tema, al tema de dar su vida. Y Él le dice a los suyos, nadie me quita mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, puso su vida, pero Él tenía el poder para volver a tomarla. El poder de Cristo. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? En los textos ahí, los evangelios nos muestran que mucha gente se burlaba de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz y decía, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Bueno, todo dentro de un plan. Él volvió a tomar su vida luego del tercer día, porque así estaba diseñado, así estaba profetizado por Él mismo. El poder de Cristo es real. El poder, su autoridad es verdadera, es válida y queda respaldada con el hecho de la resurrección. Otro propósito, un tercer propósito, validar la escritura y el mensaje de Cristo. Validar la escritura y el mensaje de Cristo.
El Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 22 nos dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recuerdan que hace unos instantes leíamos ahí un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo les instruía a sus discípulos, ¿no es cierto?, que no dijeran nada hasta después que Él hubiera resucitado con relación a lo que sucedió ahí en el monte de la transfiguración. Y el texto nos decía que ellos quedaron con la duda ahí pensando, oye, ¿y qué será esto de la resurrección? Bueno, cuando Él resucitó, dice que sus discípulos creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo demostró que su mensaje era real con su resurrección. Es el sello de certificación. La resurrección es el sello de certificación a la obra redentora. Todo es el sello que dice que todo lo que se hizo y todo lo que se enseñó y todo lo que se predicó es verdadero. El sello de la obra redentora es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos son solo algunos de los propósitos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, no olvidemos validar la fe y la obra de Cristo, ¿no es cierto? Validar su poder y validar también el mensaje de la Escritura y el mensaje, la evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pasemos ahora también a mirar las evidencias. Y este punto es muy interesante. ¿Por qué? Porque todo queda demostrado con evidencias, ¿ah? Con evidencias. Las evidencias son cuestionables, son negables. Hermanos, aquí es súper importante recordar que a nuestro Dios hay que acercarse por fe. Las evidencias de la resurrección. Hay personas que pueden verlo, pero no pueden creerlo, o no quieren, o se niegan, o están cegados, ¿no es cierto? Lo importante, las evidencias están. El tema es fe. Las evidencias están. Vamos a mirar algunas de las evidencias, ¿no es cierto?, que nos confirman y que nos dan validez a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la tumba vacía. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 2 y 3. Ahí en Lucas, capítulo 24, versículos 2 y 3, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba. Ahí en los relatos, en los diferentes relatos, ¿no es cierto?, en los evangelios, nos habla claramente, no estaba, la tumba estaba vacía. Hermanos, es interesante detenerse a mirar estos detalles. La verdad, hermanos, es que la tumba vacía es una evidencia concreta, es una evidencia sólida. La tumba era un lugar específico, un lugar conocido, era un lugar visible, tenía un dueño. Todos sabían, ¿no es cierto?, a dónde estaba la tumba. Esa de allá era la tumba de Jesús. Ahí fue puesto su cuerpo. Era un lugar conocido, era un lugar sólido, no era algo palpable, no era algo místico, no era algo que pertenecía a un ambiente, a una dimensión paralela como en otras cosas, ¿no es cierto? Pretenden explicar algunas circunstancias o algunos grupos sectarios, ¿no es cierto? Con sus doctrinas pretenden, ¿no es cierto?, decir que todo era, no, esto es sólido, es palpable, era tocable. Se sabía dónde estaba la tumba, se sabía quién era el dueño, se sabía la ubicación, había sido labrada, había sido tallada en la piedra. Era un lugar visible. Y hermanos, lo más maravilloso, de la misma manera, hoy día se sabe, hay una tumba vacía.
El resto de las religiones, las principales religiones, los principales, ¿no es cierto?, las principales figuras de la religión. Hermanos, la tumba de Buda está ocupada, hay un cuerpo dentro. La tumba de Mahoma está ocupada, hay un cuerpo dentro. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía porque Él resucitó. Está vacía porque Él venció a la muerte. La tumba vacía es una de las primeras evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra evidencia, y aquí hay datos interesantes, la seguridad del sepulcro. La seguridad del sepulcro. Miren, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 66, nos habla sobre esto, seguridad en el sepulcro. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hace poquito les comentaba, ¿no es cierto?, que el tema es fe. Esto pasa por la fe. Bueno, los principales sacerdotes y los fariseos solicitaron una guardia porque recordaban que Cristo había dicho, Cristo había profetizado que iba a resucitar, pero ellos no lo creían. Ellos lo sabían, pero no lo creían. Pero por si acaso, ellos, ¿qué hicieron? Solicitaron una guardia romana para cuidar la tumba. Una guardia romana para cuidar la tumba. Pero si nuestro Señor Jesucristo era un mentiroso, si nuestro Señor Jesucristo, como ellos decían, era falso, ¿por qué desgastarse? Hermanos, aquí vemos la dureza del corazón del ser humano. La dureza del corazón. Como reconoce, ¿no es cierto?, Nicodemo cuando va a nuestro Señor Jesucristo de noche, le dice, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, pero no queremos reconocerlo. Sabemos que es así, pero no queremos reconocerlo. Aquí los fariseos evidencian que ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para resucitar. Sí, pusieron una guardia, pusieron un sello. Hermanos, esta es una representación gráfica de cómo era la situación. En la piedra se pone un sello que era muy habitual y la forma de poner ese sello era colocar una cuerda, ¿no es cierto?, como está representado ahí, atravesada, por decirlo de una manera, sobre la piedra que cubría la tumba, que hacía de puerta, ¿no es cierto?, sobre esa tumba, y en ambos extremos de la cuerda, esta era sellada. ¿Con qué? Sellada con el timbre, ¿no es cierto?, con el sello de la autoridad. El sello que se puso sobre la tumba representaba la autoridad. Y la verdad, hermanos, que en los días en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, no había autoridad superior a la autoridad romana. La autoridad máxima era la autoridad romana. El imperio romano dominaba sobre el mundo en aquellos días. Y el sello que se pone sobre esta piedra es el sello de la autoridad romana. El sello de la autoridad romana. Y con eso nos evidencia, ¿no es cierto?, que no había autoridad humana superior a la de, que no había autoridad humana que pudiera retener, que pudiera ir en contra del plan perfecto de Dios. No había autoridad humana que pudiera retener a nuestro Señor Jesucristo en la tumba. El sello, el de la máxima autoridad, no funcionó. El sello no funcionó. Y también, ¿no es cierto?, de la guardia. Se habla de la guardia, ¿no es cierto? Ahí, en el capítulo 28 del libro de Mateo, nos narra y nos entrega detalles interesantes, hermanos. Dice el texto, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador,
nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, les dieron mucho dinero. ¿Por qué destaqué eso sobre este pasaje? Porque es interesante detenerse unos segundos a mirar en qué consistía una guardia. Una guardia romana consistía en a lo menos 4 soldados. Como mínimo eran 4 soldados, donde uno hacía guardia y los otros 3 estaban, entre comillas, durmiendo, descansando detrás de él con las armas en la mano, prestos ante cualquier situación, ponerse de pie e ir en defensa, ¿no es cierto?, para cumplir la tarea que se les había encomendado. Por lo menos eran 4 soldados. Y además, el castigo de abandonar el puesto de vigilancia o el castigo de no cumplir con la misión que se les fue encomendada, de abandonar su puesto, el castigo era la muerte. Estos hombres, al reconocer que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hubiera sido robado, si eso fue real, ellos estaban poniendo su vida en juego. Esta mentira podría a ellos costarles la vida, porque fallar de esta manera, quedarse dormidos durante su deber, era penado con la muerte. Por eso se les dio mucho dinero y se les dijo, ustedes no se preocupen, si pasa algo nosotros los pondremos a salvo, porque esto no era así. Estos guardias no se quedaron dormidos. No fueron los discípulos los que rompieron el sello y movieron la piedra. Fue nuestro Señor Jesucristo quien se levantó de los muertos por el poder de su divinidad. Hermanos, esto nos quiere mostrar y nos quiere evidenciar, esta segunda evidencia nos quiere evidenciar que se hizo todo lo posible a nivel humano. Se usaron todas las herramientas que la política y la prudencia humana tenía a disposición para impedir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue posible impedirlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y Él es soberano en los cielos y en la tierra. No hay poder que hubiera podido retenerlo en la tumba. Entonces, aquí tenemos una segunda evidencia, es la seguridad que se pretendió darle al sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y que la verdad fue, entre comillas, la mejor que el ser humano podría haber usado, pero totalmente inválida, totalmente ineficiente ante la soberanía y ante la maravilla del poder de nuestro Señor. Otra evidencia, los testigos. Primero, las mujeres que fueron al sepulcro, ¿no es cierto? Ahí el primer día de la semana, ¿cierto? Muy temprano de mañana. Ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 9 y 10 nos dice, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, las mujeres, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las buenas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Las mujeres, según los textos, ¿no es cierto?, de los evangelios, hablamos de María Magdalena, de María, la madre de Jacobo, y de Salomé. Mujeres creyentes. Es interesante este detalle, hermanos. Es interesante, ¿por qué? Porque recuerden que al estudiar, al mirar las escrituras, nunca debemos perder de vista los contextos históricos en los cuales se está escribiendo y en los cuales se están viviendo los acontecimientos. Hermanos, cualquiera que quisiera presentar a testigos verdaderos, a testigos fehacientes o testigos confiables a los ojos legales, la verdad es que eran muy pocas veces donde las mujeres eran consideradas como testigos fiables. Y qué interesante,
el Evangelio. Los Evangelios nos narran la verdad, nos narran los sucesos tal cual como sucedieron. Y por eso no hay temor, y por eso no hay engaño, por eso no hubo adulteración en los sucesos, tal cual como sucedieron. Fueron las mujeres fueron las primeras, ¿no es cierto?, en atestiguar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eran hermanas, eran creyentes. Ellas eran creyentes en Jesucristo. Por lo tanto, su testimonio es tan válido como el de cualquiera de los discípulos, porque ellas creían en Jesús, que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. Y así nos atestigua la palabra de Dios. Les da la validez, les da, les da la autoridad, les da el reconocimiento al testimonio de ellas. Los primeros, las mujeres. Otros testigos. Tenemos también ahí a Cleofas y a otro discípulo del cual nos da el nombre, camino a Emaús. Cuando ellos iban ahí en la misma noche, camino a Emaús. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 15, dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El resto, ¿no es cierto?, los otros pasajes, el resto del relato nos dice que conversaban y que ellos le hablaban de Jesús, y dice que nuestro Señor Jesucristo, comenzando, ¿no es cierto?, desde Moisés, les habló y les dio todas las evidencias que las Escrituras habían sobre él. Y cuando llegaron al lugar donde ellos iban, entraron a la casa, le invitaron, y cuando él partió el pan se dieron cuenta quién era, y ahí el Señor Jesucristo les dejó. Qué increíble. Ellos caminaron con el Señor Jesucristo durante un buen tiempo. No fue una alucinación, porque fue durante el camino, por un buen trayecto, por muchos minutos, estuvieron compartiendo con el Señor Jesucristo resucitado. Otros testigos, los discípulos. Y aquí es interesante, leamos primero el pasaje y de ahí lo comentamos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 26 al 29. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, donde en el lugar donde estaban, donde se juntaban, ahí estaban, asustados muchos de ellos por el temor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta no es la primera vez que Jesús, ¿no es cierto?, está con sus discípulos, que Jesús llega donde estaban sus discípulos. Pero sí, la vez anterior no había estado Tomás. Y Tomás les decía, no les creo. No, yo tengo que verlo. ¿No es cierto? Han escuchado esa famosa frase, ver para creer. Bueno, salió de los labios de Tomás, uno de sus discípulos. Ahora, estando él, nuestro Señor Jesucristo vuelve donde ellos están, estando las puertas cerradas. Él no golpeó, él no gritó desde afuera, ¡hey, ábranme, déjenme entrar! Él llegó. Esa es su soberanía, ese es su poder, esa es su divinidad. No está limitado, no tiene obstáculos, no habían obstáculos. No habían obstáculos físicos que le detuvieran. No había ningún obstáculo, ni siquiera la muerte fue un obstáculo para nuestro Señor Jesucristo. Aquí, sus discípulos le ven. Otro interesante dato con relación a los testigos que nos entrega la palabra de nuestro Dios, nos dice que estuvo con más de 500 hermanos. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6,
el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos escribe, nos narra, dice después de mencionar ahí distintos sucesos, distintas apariciones de nuestro Señor Jesucristo, dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Había respaldo, más de 500 testigos a favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más de 500 testigos. Bueno, imagínense en un juicio presentando más de 500 testigos. Es una cantidad enorme. Muchas veces los juicios se ganan con 2 o 3 testigos. Es suficiente para ganar un juicio. Imagínense 500 testigos. Se apareció a más de 500. Leía en estos días una opinión de un psicólogo no creyente, de un psicólogo ateo, que él no cree, él reconoce que no cree, ¿no es cierto?, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando se le pregunta sobre esta situación y si esto de 500 hubiera sido, ¿no es cierto?, una alucinación colectiva, que 500 personas hubieran visto algo, él dice que a juicio de él, solo repito las palabras de él, a juicio de él dice que una alucinación colectiva a este nivel, es decir, que más de 500 personas tengan la misma alucinación colectiva, a juicio de él sería un milagro mucho más asombroso que la resurrección. Porque es imposible, las alucinaciones son personales, son propias. Distinto es cuando a las personas se les convence, ¿no es cierto? Pero una alucinación. Los psicólogos, los médicos, los científicos dicen, es imposible. A este nivel es imposible. Es imposible. La única posibilidad que queda es que es verdad. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y estuvo con más de 500 hermanos en uno de esos, de estos 40 días que estuvo antes de ascender a los cielos, estuvo con más de 500 hermanos a la vez. Y como dice el apóstol Pablo, en el tiempo en que él escribe la carta de Corintios, todavía había muchos que estaban vivos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Otro testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9 y versículo 5 dijo, ¿no es cierto?, cuando él cae ahí camino a Damasco, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y, ¿no es cierto?, la voz del ser que aparece ahí, ¿no es cierto?, que le intercepta ahí camino a Damasco, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dice el texto bíblico. Hermanos, aquí tenemos un testigo importantísimo, un testigo con autoridad, porque aquel que era perseguidor, aquel que era enemigo de Jesús, al tener este cara a cara con el Señor resucitado, se transforma en su discípulo y posteriormente en su apóstol. Se transforma en un testigo de la resurrección. Aquel que era enemigo, ahora es un seguidor. Aquel que era un enemigo acérrimo, aquel que luchaba, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que perseguía a quienes profesaban fe en Jesucristo. Ahora, luego de encontrarse con Jesús resucitado, luego de evidenciar en primera persona la maravilla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se transforma de manera inmediata. ¿En qué? En un discípulo, en un seguidor, en un creyente. Ese es el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Transforma vidas. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo transforma vidas. Le dio vida nueva a Saulo de Tarso. Nos ha dado vida nueva a ti y a mí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otro testigo, el apóstol Juan. El apóstol Juan.
Ahí en el libro de Apocalipsis, lo compartía, ¿no es cierto?, nuestro hermano Rubén el día jueves, ¿no es cierto? Ahí, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, cuando le vi, aquí está, ¿no es cierto?, el escrito narrando Juan su vivencia, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué interesante como él reconoce, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesucristo reconoce el que vivo. Estuve muerto, sí, estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. La muerte no tuvo poder sobre mí. Reconoce el Señor Jesucristo aquí en el libro de Apocalipsis. Como ustedes ven, hermanos, muchos testigos, mucha evidencia de la resurrección. Pero también un dato interesante, un dato extra bíblico, tenemos los historiadores, y dentro de los historiadores, uno de los historiadores confiables, uno de los historiadores serios con relación a los sucesos de la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, es el historiador judío Josefo, y en uno de sus escritos él reconoce y dice, porque él, refiriéndose a Jesús, les apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado. Estas y 10.000 otras cosas maravillosas en cuanto a él. Parece una exageración, ¿no es cierto? 10.000 otras cosas maravillosas. Bueno, Josefo en sus libros de historia reconoce la autenticidad de la persona de Jesucristo. Hay otro pasaje en sus textos donde dice, Él es el Cristo. Él es el Cristo. De manera presente dice, les apareció vivo otra vez al tercer día, como había sido anticipado. Hermanos, la Biblia y los historiadores reconocen la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque es imposible negarlo. Es imposible negarlo. Creerlo es otra cosa. Negarlo es imposible. Negarlo es imposible. Bien, y finalmente, como último punto que vamos a tratar, ¿no es cierto? Ya hemos tratado, ¿no es cierto? Hemos hablado, ¿no es cierto?, de las profecías, vimos el propósito, algunos de los propósitos de la resurrección, ahora los testigos que nos dan solidez, ¿no es cierto?, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, finalmente los frutos de su resurrección, los frutos de su resurrección. ¿Qué ha producido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ha dado como fruto? ¿Qué da como consecuencia? Primero, vamos a mirar algunos, no todos, pero primero acercándonos a algo muy cercano, ¿no es cierto?, a los días de la resurrección, es que la resurrección como fruto le da solidez al mensaje de Pentecostés entregado ahí en el libro de los Hechos. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Capítulo 2. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice, varones israelitas, aquí está hablando Pedro, ¿no es cierto? Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, no sé si te alcanzas a dar cuenta. No sé si te alcanzas a dar cuenta, pero si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, este mensaje que está entregando Pedro es falso.
y lo que él estaría predicando hubieran sido mentiras. El mensaje transformó vidas. Este mensaje transformó vidas y como nos dice el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Alrededor de 3.000 ese día fueron bautizados porque este mensaje es verdadero. El mensaje de vida solo puede dar vida si es verdadero. Y si nuestro Señor Jesucristo no resucitó, lo que Pedro está hablando es falso. Lo que Pedro está predicando es una mentira. Pero alabamos, glorificamos a Dios, le damos la honra y la gloria por la eternidad a Él, porque esto es verdad. Este mensaje no es falso. Este mensaje es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, pues era imposible que fuese retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque Él tenía y tuvo en ese momento y no ha perdido nunca ningún milímetro de su poder, pero en ese momento Él tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. ¿Y qué hizo? Justamente eso. Puso su vida y la volvió a tomar. Uno de los frutos de la resurrección es que el evangelio, la predicación del día de Pentecostés es un mensaje verdadero. Es un mensaje verdadero. Otro fruto es que nos da seguridad de vida eterna. Nos da seguridad de vida eterna. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículos 20 al 22, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán entró el pecado. En Cristo llega la vida. En Adán, el sufrimiento. En Cristo, la esperanza, la vida eterna. Hermanos, qué maravilla. La seguridad de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos regala vida eterna. Y ese regalo es válido porque Él vive eternamente. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que cree tiene vida eterna. Eso lo proclaman los evangelios. El único capaz de poder regalar vida eterna es aquel que vive eternamente. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, porque Él está vivo. Por eso tú y yo. Por eso aquellos que hemos sido alcanzados por la obra redentora de Cristo. Aquellos en los cuales aquellos que en nuestra vida Jesucristo hoy es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Hemos sido redimidos, ¿no es cierto? Creyendo en la obra redentora, que Él murió por nuestros pecados. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal, tenemos seguridad de vida eterna, porque Él vive eternamente. Alabamos a Dios, le glorificamos por ello. En este mismo contexto también, ahí en el mismo capítulo 15, pero el versículo 45 en 1 Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Nos da vida espiritual. El postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, nos da vida espiritual, vida eterna. Apocalipsis capítulo 1, el pasaje que ya leíamos, ¿no es cierto?, hace a unos instantes atrás, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de las... Él vive por los siglos de los siglos. Por eso
la bendición, por eso el don, por eso el regalo de la vida eterna que Él nos ha dado es verdadero, porque Él vive por los siglos de los siglos. Alabamos a Dios por ello. Qué maravilla. Finalmente, como último punto con relación a los frutos, ¿no es cierto?, de su resurrección, es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de su regreso. ¡Qué maravilla! Nos da la seguridad de su regreso. Él volverá, porque no hay nada que se lo impida. No hay nada que se lo impida. La muerte no lo pudo retener. No hay nada que le impida volver. Nada. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez. Gloria a Dios. Él volverá. Él vendrá de nuevo y no hay algo que se lo impida. No es una ilusión. No es algo en lo que tenemos la esperanza en que debemos cruzar los dedos para que hoy ojalá suceda. No, hermanos, sucederá. Cristo vendrá, Él volverá. Otro pasaje ahí en las Escrituras, en la epístola de los Filipenses, dice, capítulo 3, versículos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, porque Él volverá. Él volverá. Otro pasaje ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 13, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Qué maravilla! Llegará un día en que este pasaje será realidad. Llegará un día en que los cielos serán abiertos y nuestro Señor Jesucristo descenderá con esa solemnidad, con esa magnificencia de ser Dios mismo, de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que ha vencido a la muerte, aquel que no hay nada que se le pueda oponer. ¡Qué maravilla va a ser ese día cuando Él, en toda su gloria, ¿no es cierto?, descienda desde los cielos! Bien, conclusión. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo forma parte de la obra redentora. Y es la que autentifica, es el sello de autoridad, el sello de realidad, el sello que da, ¿no es cierto?, la fidelidad a la obra redentora. Tú y yo, los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador personal, hemos alcanzado vida eterna porque Él vive por los siglos de los siglos. Ahora, si hay alguien escuchando en esta mañana que todavía no tiene la claridad, que todavía no tiene la seguridad de vida eterna, las evidencias están. No hay duda. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. La obra redentora de Jesucristo es completa. La obra de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, es absoluta. No hay nada que falte. Él fue clavado, murió, dio su sangre, fue sepultado, pero al tercer día resucitó para darnos vida. Si el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón,
No seas un oidor, no deseches la obra que Él está haciendo. Dice su palabra que Él no retarda su promesa, su venida. Él no se ha demorado más. Lo que Él quiere es que todos, todos procedan al arrepentimiento, que ninguno perezca. La obra está hecha. La gracia divina quiere alcanzar cada una de las vidas. Ahora hay que ser obediente, hay que ser humilde ante la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Termino, hermanos, compartiéndoles una cita de un teólogo inglés que dice: si la resurrección no es un hecho histórico, entonces el poder de la muerte permanece inquebrantable, y con ello el efecto del pecado. Y de acuerdo con ello, los creyentes, tú y yo, están aún en sus pecados, precisamente donde estaban antes de que oyeran el nombre de Cristo. Si Jesucristo no resucitó, hermanos, nuestra condición actual es tan, es tan, es tan mala como lo era antes de haber sido alcanzados por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no resucitó, nuestra condición no ha cambiado y seguimos sumidos y perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero hermanos, ya lo hemos visto. La palabra de Dios y los documentos históricos nos demuestran: nuestro Señor Jesucristo resucitó, le alabamos y le glorificamos, porque nuestra vida, nuestra fe, esta vida eterna que Él nos ha regalado, que nos ha prometido, que nos está permitiendo vivir, es real. Y a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que les comentaba recién, sí, nuestra condición ha cambiado. Hemos sido hechos nuevas criaturas por medio de la obra redentora de Cristo, porque Él resucitó. Finalmente, hermano, quiero desafiarte, porque yo he sido desafiado. Quiero desafiarte porque muchas veces vivimos un evangelio lejano a nuestras vidas. Quiero desafiarte porque yo he sido desafiado. ¿Y cuál es el desafío? El desafío es que debemos vivir como que si Cristo hubiera muerto ayer, ha resucitado hoy día y viene mañana a buscarnos. No nos durmamos, no nos relajemos. Hermanos, tenemos las buenas nuevas de salvación. Somos testigos, hemos sido alcanzados por el suceso más grande sobre la historia, la obra redentora de Cristo. Y el suceso más grande, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es verdadero y es real. Vivámoslo, que sea realidad en nuestras vidas, luzcámoslo, publiquémoslo, proclamémoslo. Nuestro Señor Jesucristo vive y pronto vendrá por los suyos. Que el Señor les bendiga. Les invito a terminar en un momento de oración. Amado Padre, alabamos tu nombre. Amado Señor, te glorificamos por la obra redentora realizada en la cruz del Calvario, culminada con esa tumba vacía, porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Te damos gracias porque en tu inmensa bondad nos has alcanzado con la gracia divina y nos has dado vida eterna. Hay muchos que no han sido todavía alcanzados con esa gracia divina. Y pregoneros del Evangelio debemos ser nosotros. Sí, la obra redentora es una obra realizada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros hemos sido enviados. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esa es nuestra labor. Sembrar la semilla. El fruto es una obra divina en el corazón de aquellos a los cuales la semilla llega. Oramos, Señor, para que tú perfecciones nuestras vidas. Oramos para que tú perfecciones nuestro servicio. Oramos para que tú nos quites muchas veces el temor, la cobardía de proclamar el Evangelio y que seamos valientes, sabiendo que servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios
a un Señor al cual la tumba no le pudo retener, porque es soberano en el cielo y en la tierra. Gracias por este tiempo, gracias por poder compartir tu palabra, gracias por ser alentados y edificados por medio de ella. Honramos tu nombre y damos gracias por este tiempo que nos has permitido tener y compartir, orando en los méritos de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien damos honra y gloria hoy y por todos los siglos. Amén.